Ya que hemos compartido esposa, ¿por qué no compartir también los gastos de los negocios? Ya nunca podrán confesar que fue usted quien les encargó el asalto a la Calesa. Recuerda que cuando lleguemos a Palacio, yo me encargaré de todo. Tú solo has de vigilar y hacer lo que yo te diga. Agarraos fuerte, porque hoy Bárbara le dice a Victoria en la cara que ya no tiene familia y que se quite de la cabeza la idea de mudarlos al palacio. Enriqueta le cuenta por fin la verdad a Braulio sobre Alejo y don Domingo. Si os perdéis este capítulo os vais a arrepentir toda la semana, así que quedaos hasta el final. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ningún resumen diario. Y vamos con un episodio que nos ha dejado con la boca abierta de principio a fin. Hay capítulos en Valle Salvaje que te dan una o dos escenas memorables y te dejan satisfecho hasta el día siguiente. Y hay capítulos como el de hoy, que te disparan una ametralladora de emociones desde el primer segundo hasta el último y te dejan tirado en el sofá sin capacidad de procesar lo que acabas de vivir. Porque lo que ha ocurrido hoy en el Valle es de esos episodios que se quedan grabados a fuego en la memoria de cualquier fan de esta serie. Así que vamos a sumergirnos sin perder un segundo más. Empecemos por la escena que ha abierto el capítulo con la tensión de una bomba a punto de estallar. Due. La conversación entre José Luis y don Hernando, después de recibir la carta de la Santa Hermandad, confirmando que los asaltantes de la Calesa han aparecido muertos. Porque ayer nos quedamos con la noticia, y hoy por fin vemos cómo reaccionan estos dos hombres cuando se quedan solos, procesando lo que significa. Hernando lee la misiva en detalle. Le cuenta a José Luis que un pastor ha encontrado a los asaltantes maniatados, sin vida, en medio del monte. José Luis le pregunta si maniatados quiere decir lo que él cree que quiere decir, y Hernando le confirma lo peor. Han sido ejecutados a sangre fría. No fue un accidente, no fue una pelea entre bandidos. Alguien los ató, los inmovilizó y los eliminó uno a uno con la frialdad de quien limpia un cabo suelto. Y entonces José Luis hace algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Mira a Hernando directamente a los ojos y le pregunta sin rodeos si ha tenido algo que ver con la muerte de esos hombres. Le dice que entiende que haya querido deshacerse de unos testigos incómodos, que ya nunca podrán confesar que fue Hernando quien les encargó el asalto a la Calesa. La pregunta es una bomba, porque José Luis acaba de reconocer en voz alta dos cosas que hasta ahora nadie había pronunciado delante del otro. Primera, que sabe perfectamente que Hernando ordenó el asalto a la Calesa donde iban Damaso y Victoria. Y segunda, que considera posible que Hernando haya mandado asesinar a los propios hombres que contrató para borrar las pruebas. Hernando le pregunta si de verdad le cree capaz de algo así. Y José Luis, sin pestañear, le contesta que si necesita que le responda a esa pregunta. El silencio que sigue es más elocuente que cualquier confesión, porque ambos saben de lo que Hernando es capaz. Y ambos saben que la línea que separa el asalto del asesinato es una línea que Hernando cruzaría sin perder el sueño. Pero Hernando desvía la conversación con la habilidad de un estratega nato. Le dice a José Luis que se centren en lo que realmente importa, que cada vez está más convencido de que Damaso y Victoria saben que el asalto fue un encargo, y que si alguien tenía motivos para matar a esos hombres, es Damaso. Porque Damaso necesitaba silenciar a los ejecutores antes de que Hernando pudiera usarlos como testigos a su favor. La teoría es interesante, y tiene cierta lógica. Si Damaso sospecha que Hernando ordenó el asalto, eliminar a los asaltantes significa eliminar la posibilidad de que Hernando los use para tender una trampa. Muertos los ejecutores. Muerta la conexión directa entre Hernando y el asalto. Pero también muerta la posibilidad de que alguien los interrogue y descubra la verdad completa. José Luis le pregunta a Hernando si será difícil encontrar pruebas que incriminen a Damaso. Y Hernando, con esa sonrisa de hielo que lo define, le contesta con una frase que nos ha puesto los pelos de punta. Le dice que siempre hay maneras de destapar la verdad, que solo tiene que estar atento a lo que pasa a su alrededor, que cualquier movimiento, cualquier gesto por pequeño que sea, les ayudará a esclarecer la verdad. José Luis le promete que estará atento a cualquier movimiento tanto de Damaso como de Victoria. Y entonces se retira diciendo que ha sido un día muy largo. Pero la manera en que se marcha, con ese paso pesado y esa mirada esquiva, nos dice que José Luis sabe más de lo que dice, y que la pregunta que le ha hecho a Hernando sobre los asaltantes muertos no era casual. Era una sonda. Quería ver cómo reaccionaba Hernando. Quería medir hasta dónde llega la sangre fría de su aliado. Y lo que ha visto le ha confirmado que está aliado con un hombre capaz de cualquier cosa. Y mientras José Luis y Hernando calculan sus próximos movimientos, a la mañana siguiente José Luis visita a Victoria en su alcoba para informarle de la noticia de los asaltantes muertos. Y la reacción de Victoria ha sido magistral. Porque cuando José Luis le cuenta que los han encontrado muertos en el monte, Victoria no muestra sorpresa.
no se escandaliza, no pregunta cómo ni por qué. Simplemente dice que se alegra de que esos canallas hayan recibido su merecido. Y José Luis, que lleva años conviviendo con esta mujer y que conoce cada uno de sus gestos, le dice que tiene la impresión de que la noticia no le ha sorprendido en exceso, que pudiera parecer como si ya supiera algo. Le pregunta si Damaso se lo había dicho o si se le había escapado algún detalle. Victoria, con esa frialdad que la define cuando se siente acorralada, le contesta que no sabe nada de la muerte de esos hombres. Le recuerda a José Luis que ella fue la atacada, que estuvo a punto de morir, y que mientras ella intenta recuperarse, él no hace otra cosa que interrogarla como si fuera la culpable. Le pide que salga de su alcoba. La escena es fascinante porque nos muestra dos cosas. Primera, que Victoria probablemente sí sabía que los asaltantes iban a morir. Su falta de sorpresa la delata. Y segunda, que José Luis está empezando a sospechar que Victoria y Damaso están trabajando juntos de una manera mucho más coordinada de lo que él imaginaba. Porque si Victoria sabía lo de los asaltantes muertos antes de que él se lo contara, eso significa que Damaso la mantiene informada de todo. Y eso, para José Luis, es una señal de alarma que no puede ignorar. Y mientras José Luis y Victoria juegan al gato y al ratón con medias verdades y silencios calculados, en la casa pequeña se desarrolla una de las escenas más emotivas y más divertidas del capítulo al mismo tiempo. Porque Matilde tiene que ir al pueblo a hacerle un arreglo a un vestido y necesita dejar a María con alguien. Busca a Bárbara, busca a Pedrito, busca a Luisa, busca a Pepa y no encuentra a nadie disponible. Y la única persona que queda es Atanasio. Atanasio, al escuchar que va a tener que quedarse solo con María, pone una cara que es un poema. Le dice a Matilde que no está seguro, que si no hay otro remedio, lo intentará. Y que si no se ve capaz, irá a buscar a la señorita Bárbara, a Pedrito o a la Santa Hermandad. Matilde le pregunta si está de broma, y Atanasio le contesta que no, que si es necesario, irá a buscar a la Santa Hermandad. La escena es entrañable porque nos muestra a un Atanasio que después de su confesión sobre el miedo a la paternidad, está intentando de verdad enfrentarse a ese miedo. No se niega a cuidar de María, acepta el reto, pero lo acepta con la honestidad de un hombre que sabe que va a pasar un rato muy largo y muy complicado. Matilde le da instrucciones antes de marcharse. Le dice que la niña no suele dar guerra. Atanasio le pide que se ahorre el no suele, porque ahora tiene más miedo. Matilde le explica que tiene que asegurarse de que no hay que cambiarle el pañal, y que cuando el ama de cría pase a darle el pecho, tiene que ayudar a sacarle los gases con palmaditas suaves en la espalda. Atanasio le pregunta qué pasa si lo hace mal, y Matilde le contesta que será mejor que hable con alguien del servicio de la casa grande. Pero Atanasio, en un gesto que nos ha emocionado, le dice que no, que tiene que intentarlo, que si todo el mundo puede, él también puede. Matilde le dice que está orgullosa de él, le da un beso, y se marcha al pueblo dejando a Atanasio solo con María y con la expresión de un hombre que acaba de aceptar la misión más aterradora de su vida. Y lo que sigue es probablemente la secuencia más divertida que ha dado Valle Salvaje en toda la temporada, porque Atanasio se queda mirando a María dormida y murmura que no entiende por qué le tenía tanto miedo si este angelito no da nada de guerra. Y en ese preciso instante, como si María lo hubiera escuchado, se despierta llorando a pleno pulmón. Atanasio entra en pánico. Le habla a la niña con esa voz temblorosa de quien no sabe lo que está haciendo. Le dice: «Soy Atanasio, estoy aquí contigo. Calma, calma, por favor». La coge en brazos con una torpeza que da ternura, y entonces descubre que hay que cambiarle el pañal, y ahí empieza la aventura más épica de la serie. La escena del cambio de pañal es cine puro. Atanasio batallando con la tela, con los alfileres, con la niña moviéndose sin parar, con sus propios nervios traicionándole en cada movimiento. Cuando por fin consigue cambiarla, llega Pedrito y se lo encuentra sudando como si hubiera corrido una maratón. Pedrito, con esa naturalidad que lo define, le dice que parece que no sabe cuidar muy bien de María. Atanasio, agotado, le pide que le sujete a la niña mientras limpia el desaguisado, y Pedrito, ese muchacho que se maneja con los bebés como si hubiera nacido para ello, coge a María con una soltura que deja a Atanasio con la boca abierta. Le dice que él puede enseñarle, y le muestra cómo se hace un cambio de pañal como si fuera la cosa más fácil del mundo. Atanasio le contesta que le ha costado una eternidad cambiarla. Y Pedrito le dice que a él también le costó mucho al principio, pero que con práctica se aprende. La escena es maravillosa porque nos muestra la evolución de Atanasio. El hombre que hace unos capítulos habría dejado a la niña sola para ir a buscar documentos al despacho, hoy se queda con ella. Le cambia el pañal,
aunque le cuesta la vida, y acepta la ayuda de un muchacho de 15 años sin sentir que eso lo hace menos hombre. Es un crecimiento real, un crecimiento que nos emociona y que nos duele al mismo tiempo porque sabemos que el hijo del que practica esta paternidad no va a nacer nunca. Cuando Matilde vuelve del pueblo y le pregunta cómo ha ido, Atanasio le confiesa con humor que no habría sobrevivido sin Pedrito. Le dice que a ese niño le paga lo que pida, aunque tengan que endeudarse hasta el fin de sus días. Y Matilde, riéndose, le dice que va a ser el mejor padre que su hijo pudiera soñar. Atanasio le pregunta si de verdad lo cree, y Matilde le contesta que sí, que está convencida, y que él también debería estarlo, que solo tiene que confiar en sí mismo un poquito más. Y mientras Atanasio practica la paternidad con María, en otro rincón del valle, la trama culinaria de Don Amadeo alcanza un momento que mezcla la comedia con el drama de una manera brillante, porque Francisco ha probado el tomate confitado de su padre y casi muere en el intento. La escena empieza con Francisco llegando a la casa pequeña a primera hora de la mañana con cara de haber tenido la peor noche de su vida. Pepa le pregunta si no se le ha pasado todavía. Francisco le contesta que está un poco mejor pero que tiene la cara pálida. Le dice que no piensa volver al palacio porque no quiere que su padre le dé a probar otra versión del dichoso tomate confitado. Y entonces Francisco le cuenta a Pepa en qué consiste la nueva creación de Don Amadeo. Un postre a base de tomate al que no para de añadirle caramelo, azúcar y no sé qué más cosas. Pepa le pregunta si tomate y caramelo juntos. Francisco le confirma que es una aberración, pero Pepa, para sorpresa de Francisco, le dice que la idea no le parece tan mala, que el tomate tiende a quedar dulce, y que si se encuentra la manera de potenciar ese dulzor, puede quedar un postre delicioso. Francisco casi se desmaya al escucharla. Le dice que si de verdad piensa eso, que pruebe ella sola el dichoso tomate confitado y que ya verá lo que es bueno. Y Pepa, con ese arrojo que la define, acepta el reto. Más tarde Francisco vuelve con el tomate confitado de Don Amadeo y obliga a Pepa a cumplir su palabra. Pepa prueba una cucharada, y la cara que pone es un poema. No puede articular palabra durante varios segundos. Se queda con los ojos cerrados y la boca apretada, intentando procesar lo que acaba de meterse en la boca. Francisco le pregunta qué tal. Y Pepa, recuperándose a duras penas, le dice que no se puede decir que esté delicioso. Francisco celebra que por fin alguien le dé la razón, pero Pepa añade algo que nos ha sorprendido. Le dice que no deja de ser una buena idea, que aunque Don Amadeo no ha sabido equilibrar el dulzor y parece que estás masticando azúcar puro, con un par de retoques puede llegar a estar muy bueno. Francisco, desesperado, le contesta que lo que su padre va a conseguir con un par de retoques es que sea más empalagoso y más pesado todavía. Pepa acepta que tiene razón, que desde luego no está listo para servirse a los Gálvez de Aguirre, pero le dice algo que Francisco no quiere escuchar. Le dice que alguien tiene que decírselo a Don Amadeo, que aunque por algún milagro puedan seguir dándole el cambiazo a los platos, tarde o temprano se va a enterar. Y aquí entra Martín para apoyar a Pepa diciendo que tiene más razón que un santo. Francisco acepta que lo sabe, pero que no se ve capaz de decírselo a su padre, que nunca en la vida le había visto tan ilusionado con algo. Y entonces suelta una anécdota que nos ha hecho mucha gracia. Cuenta que hubo un tiempo en que Don Amadeo se encariñó de un perro que le enseñó a dar la pata y se pensó que podía dedicarse a adiestrar a todos los perros de los grandes señores de la comarca, hasta que los perros de unos cazadores casi lo muerden, y tuvo que pasarse la noche entera subido a un árbol. Y Francisco remata diciendo que lo mismo que le pasó con los perros le va a pasar con los señores si se empeña en servirles sus platos experimentales. Martín le pregunta a qué árbol se suben todos cuando Don Amadeo decida envenenar a todo el palacio. Y la escena termina con los tres, sin saber cómo resolver una crisis que cada día es más insostenible. ¿Qué le contará Enriqueta a Braulio? ¿Qué le dirá Bárbara a Victoria? ¿Conseguirán Leonor y Rosalía infiltrarse en el palacio? Y mientras Francisco, Pepa y Martín se quedan en la cocina de la casa pequeña, debatiendo cómo frenar a Don Amadeo antes de que envenene a medio palacio con sus creaciones experimentales, mientras Atanasio se recupera del cambio de pañal más épico de toda la serie jurando que a Pedrito le paga lo que pida, mientras José Luis procesa la conversación con Hernando sobre los asaltantes muertos, sabiendo que su aliado es capaz de todo, el valle sigue avanzando hacia un destino que nadie puede controlar, pero que todos sienten cada vez más cerca. Vamos con una de las escenas que más nos ha emocionado de todo el capítulo. La confrontación entre Bárbara y Victoria en la casa pequeña. Porque hoy Victoria ha vuelto a presentarse buscando a su sobrina con la misma excusa de siempre,
Quiere hablar con ella sobre la mudanza al palacio. Quiere seguir presionando. Quiere seguir insistiendo en que Bárbara y Pedrito se vayan a vivir con ella. Pero esta vez, Victoria no ha contado con Luisa, porque cuando la duquesa ha llegado a la casa pequeña y le ha pedido a Luisa que avise a Bárbara de que su tía quiere verla, Luisa se ha plantado. Le ha dicho que no va a avisar a la señorita Bárbara, que no es buena idea. Victoria, acostumbrada a que todo el mundo obedezca sus órdenes, le ha contestado con ese desprecio que reserva para las criadas. Le ha dicho que no sabe lo que está pasando con su sobrina, pero que no le extrañaría que Luisa estuviera malmetiendo entre ella y su familia. Y Luisa, con esa firmeza que la nueva Luisa ha desarrollado después de todo lo que ha vivido, le ha contestado que se equivoca al pensar que todo el mundo es tan cruel y retorcido, que ella no es como Victoria. Victoria le ha recordado que cada día le sorprende más su descaro, que la vio ponerse en su sitio cuando trabajaba para ella. Y Luisa, sin bajar la mirada ni un milímetro, le ha contestado con una frase que nos ha puesto los pelos de punta. Le ha dicho que Victoria lo ha dicho bien, trabajaba, en pasado, que ya no le debe ningún respeto, y que no va a avisar a la señorita Bárbara, así que es mejor que se vaya por donde ha venido. La escena es extraordinaria porque representa la transformación completa de Luisa. Esta no es la criada asustada que llegó al valle hace meses. Esta es una mujer que ha sobrevivido a la cárcel, que ha sido víctima de un intento de envenenamiento por parte de Enriqueta, que ha descubierto secretos que podrían destruir a toda la familia Gálvez de Aguirre y que ya no tiene miedo de nadie, ni siquiera de Victoria. Pero entonces Bárbara aparece y le pide a Luisa que la deje a solas con su tía. Luisa le pregunta si está segura. Bárbara le dice que sí. Y Victoria, con esa sonrisa venenosa que la define, le dice a Luisa que será mejor que desaparezca. Luisa se marcha, pero le dice a Bárbara que si la necesita estará ahí al lado. Y cuando se quedan solas, Victoria le pregunta a Bárbara si ha hablado con Pedrito sobre la mudanza. Pero Bárbara no le da ni un segundo de esperanza. Le dice que no tiene ningún escrúpulo. Victoria, confundida, le pregunta qué quiere decir. Y Bárbara le suelta una retahíla de verdades que nos ha dejado sin aliento. Le dice que es Victoria la que siempre los ha tratado como ha querido, que aunque intente enmendar sus errores de una manera u otra, acaba hiriéndolos de nuevo. Victoria insiste en que no la entiende, y Bárbara le deja clarísimo que después del daño que les ha causado, sobre todo a Adriana, ni ella ni Pedrito van a mudarse al palacio. Que se quite esa idea de la cabeza. Le pregunta para qué quiere tenerlos a su lado. Para volver a hacerles la vida imposible. Y entonces Victoria hace algo que no esperábamos. Baja la guardia. Le dice a Bárbara que cada día se siente más sola, que necesita recuperar a su familia. Es un momento de vulnerabilidad que nos pilla desprevenidos. Porque Victoria nunca muestra debilidad. Nunca reconoce que necesita a nadie. Y hoy lo ha hecho. Pero Bárbara no se deja conmover. Le contesta con las palabras más duras que le ha dicho en toda la serie. Le dice que es demasiado tarde, que Victoria ya no tiene familia. Ya no tiene familia. Esas 4 palabras caen sobre Victoria como una sentencia de muerte emocional, porque Bárbara no le está diciendo que no quiere mudarse, le está diciendo que la ha perdido para siempre, que el daño que ha hecho es irreparable, que no hay perdón posible, y que la soledad que siente es la consecuencia directa de sus propios actos. Victoria se marcha de la casa pequeña sin responder. Y nosotros nos quedamos con una imagen de ella que es quizás la más humana que hemos visto en toda la serie. Una mujer sola, una mujer rechazada por su propia familia, una mujer que ha destruido todo lo que tocaba y que ahora cosecha las consecuencias de su propia maldad. No es fácil sentir lástima por Victoria, pero en ese momento durante un segundo casi lo conseguimos, casi. Y mientras Victoria se aleja cargando con el peso de su soledad, en la casa pequeña, Bárbara se derrumba en los brazos de Luisa. Porque mantener esa fortaleza frente a Victoria le ha costado un esfuerzo emocional enorme. Y cuando se queda a solas con Luisa, las lágrimas brotan sin control. Bárbara le dice a Luisa que Dios castigue a su tía como se merece, que ella es la culpable de todos los males que han asolado a su familia, que su corazón es negro como la brea, que jamás le perdonará todo el daño que le causó a su hermana Adriana hasta su último aliento. Y Luisa, que conoce ese dolor porque ella también lo siente cada día, la abraza y le dice que no están solas, que se tienen la una a la otra, que se desahogarán la una con la otra. Pero entonces Bárbara confiesa algo que nos revela hasta qué punto está conteniendo su rabia. Le dice a Luisa que ha estado a punto de acusar a Victoria de nuevo, de acusarla de haber cambiado al hijo de su hermana Adriana, que la miraba a los ojos y no podía. No podía lanzar la acusación sin pruebas, no podía arriesgarse a que Victoria le diera la vuelta a la situación
y la dejara como una loca. Y Luisa le dice que gracias a Dios que no lo hizo, que habría sido un grave error enfrentarse a Victoria abiertamente sin pruebas, que ella ya pasó por eso y sabe lo que pasa cuando acusas a alguien poderoso sin tener con qué respaldarte. Le pide que guarden la calma, que esperen su momento, pero Bárbara, consumida por la impotencia, le dice que no puede más con lo injusto que está pasando, que le da rabia verla dándoselas de víctima, de pobre mujer sola, de incomprendida, y suelta una frase que nos ha arrancado una sonrisa amarga. Dice que una bestia parda inspiraría más pena que victoria. Y entonces Bárbara hace algo impulsivo que nos ha puesto el corazón en un puño. Le dice a Luisa que esto solo puede acabar de una manera, y se levanta dispuesta a ir directamente a la cabaña de Pura y Petra a hacer justicia con sus propias manos. Luisa la detiene inmediatamente. Le dice que no va a permitir que lo haga, que sería un grave error enfrentarse a esas parteras abiertamente, que ella ya pasó por eso y que deben guardar la calma, que tienen que esperar su momento. Bárbara se detiene, respira, se calma y le pide a Luisa que le prepare algo calentito. Luisa acepta y va a la cocina. Y Bárbara, sola durante un momento, le dice a Luisa cuando vuelve que lo siente, que necesitaba desahogar toda esa rabia. Y Luisa le recuerda con ternura que se tienen la una a la otra. La escena nos muestra a dos mujeres unidas por un dolor común que cada día las fortalece más. Bárbara con la rabia de una hermana que sabe que le robaron al hijo de Adriana, pero que no puede demostrarlo. Y Luisa con la paciencia de una mujer que ha aprendido que en este valle las batallas se ganan con estrategia, no con impulsos. Juntas son más fuertes que separadas. Y el día que consigan las pruebas que necesitan, la caída de Victoria va a ser espectacular. Y mientras Bárbara y Luisa se consuelan mutuamente, en otro rincón del valle se produce la escena que probablemente va a cambiar para siempre el destino de toda la familia. La conversación entre Enriqueta y Braulio, porque hoy doña Enriqueta ha tomado por fin la decisión que llevaba semanas postergando. Le ha contado la verdad a su hijo. La escena empieza con Braulio buscando a su madre después de haberla visto hablando a solas con Alejo en las tierras. Le pregunta directamente qué le pasa. Enriqueta intenta evadir la pregunta. Le dice que nada. Y Braulio, que conoce a su madre como la palma de su mano, le dice que pone la misma cara que cuando era pequeño y le mentía, que ha cambiado muy poco. Enriqueta le contesta que él también sigue exactamente igual. Y Braulio, sin dejarse distraer, le dice que le pide sinceridad y luego no se la aplica a sí misma. Le pregunta si acaso le oculta algo. Enriqueta duda. Y entonces Braulio le dice algo que la acorrala definitivamente. Le dice que sabe perfectamente que su madre y Alejo estuvieron hablando a solas de camino a las tierras. Y le pregunta cómo quiere que confíe en ella si no le dice lo que tiene entre manos. Enriqueta reconoce que tiene razón, que le oculta algo. Braulio le agradece que al menos admita que hay un secreto. Le pregunta qué le hace pensar que una respuesta así va a ser suficiente para él. Y Enriqueta, sabiendo que ya no puede seguir posponiendo lo inevitable, le pide que cierre la puerta. Le dice que van a hablar. Y aquí se corta la escena. No escuchamos la conversación, no vemos la reacción de Braulio al enterarse de que Alejo mató a su padre don Domingo. Pero sabemos que ha ocurrido. Sabemos que Enriqueta ha cruzado el punto de no retorno. Y sabemos que cuando Braulio salga de esa habitación, nada en el valle va a ser igual. La escena reaparece al final del capítulo cuando Braulio interrumpe una conversación entre Rafael y José Luis sobre la propuesta de don Eduardo. Llega sin avisar. Rafael y José Luis se sorprenden al verlo. Y Braulio, con una voz que transmite que acaba de recibir la peor noticia de su vida, les dice una frase que nos ha helado la sangre. Les dice que ha hablado con su madre, que se lo ha contado todo. El capítulo se corta ahí. No sabemos qué va a pasar después. No sabemos cómo va a reaccionar Rafael al enterarse de lo que Alejo hizo. No sabemos si Braulio va a enfrentarse directamente a Alejo. No sabemos si José Luis va a utilizar esta información en su beneficio, pero sabemos que la bomba ha estallado y que las consecuencias van a ser devastadoras. Ora, no mero. Y mientras la verdad sobre don Domingo empieza a salir a la luz, en el palacio principal, la propuesta de don Eduardo sigue generando tensión entre Rafael y José Luis, porque hoy se ha producido una de las conversaciones más reveladoras entre padre e hijo que hemos visto en toda la serie. Rafael ha ido a buscar a su padre por la noche para hablar sobre la propuesta de don Eduardo. Le ha dicho que quiere tomar la decisión que crea más oportuna para el ducado, pero sin que eso suponga más enfrentamientos con él. José Luis le ha contestado que no habrá enfrentamientos si toma la única decisión correcta, la que José Luis quiere que tome, que ya le ha advertido del error que supondría asociarse con ese hombre. Rafael le ha recordado algo que José Luis le enseñó durante años,
que un buen duque ha de mirar solamente por el ducado, sin que nada personal interfiera en su decisión. Y le ha preguntado si el rechazo a don Eduardo no es precisamente algo personal. Y aquí José Luis ha hecho algo que nos ha revelado hasta qué punto está dispuesto a manipular emocionalmente a su hijo para conseguir lo que quiere. Le ha dicho que durante días Rafael se ha acercado a él una y otra vez buscando su perdón y su aprobación, y que si quiere ambas cosas, ha llegado el momento de que demuestre que las merece. Le ha pedido que no acepte la alianza con don Eduardo, que se comporte por una vez como un buen hijo. Rafael, dolido, le ha preguntado si de verdad ese es el precio de su perdón. Si su relación pasa por rechazar un trato de negocios. José Luis le ha contestado que todo es personal, sobre todo los negocios. Y Rafael, con una tristeza que nos ha encogido el corazón, le ha dicho que no es que no desee la reconciliación, es que empieza a temer que no sea posible. Le ha pedido por favor que le cuente qué es lo personal que tiene contra don Eduardo, qué es eso que no le dice. Y José Luis ha empezado a responder cuando Braulio ha interrumpido la conversación. Pero antes de esa interrupción, don Eduardo también ha tenido un encuentro con Alejo que merece que nos detengamos. Porque don Eduardo ha ido al palacio por la noche buscando a Rafael para presionar por una respuesta. No lo ha encontrado porque Rafael ya se había retirado con María, pero se ha cruzado con Alejo, y la conversación entre ellos ha sido muy reveladora. Don Eduardo le ha preguntado a Alejo qué opinión le merece su propuesta. Alejo le ha dicho que cree que es buena, pero que será complicada de llevar a cabo porque tanto su padre como Hernando se oponen. Don Eduardo le ha dicho que no entiende la negativa de José Luis y le ha asegurado que su única intención es meramente comercial. Pero entonces, don Eduardo ha soltado algo que nos ha hecho levantar las antenas. Le ha dicho a Alejo que se subestima, que es una parte muy importante para la finca y que es una gran influencia para su hermano. Le ha pedido que entre todos logren convencer a Rafael para que firme la alianza. La frase nos dice mucho sobre don Eduardo, porque no se ha limitado a hablar con Rafael. Está trabajando también a Alejo. Está buscando aliados dentro de la familia. Está construyendo una red de apoyos que presione al duque desde dentro. Y esa estrategia, aunque legítima desde el punto de vista comercial, nos genera la misma desconfianza que siente José Luis. Porque un hombre que necesita presionar desde tantos frentes para cerrar un trato, quizás no es tan transparente como dice ser. Y mientras don Eduardo teje sus alianzas, en otro rincón del Valle Pepa y Francisco tienen una conversación que añade un matiz inesperado a la trama culinaria. Porque después de probar el tomate confitado y de reconocer que la idea no es mala, aunque la ejecución sea desastrosa, Pepa le recuerda a Francisco que alguien tiene que decirle la verdad a don Amadeo, que no pueden seguir sustituyendo platos indefinidamente. Francisco le confiesa que no se ve capaz, que nunca en la vida había visto a su padre tan ilusionado. Pepa le da la razón diciendo que los platos de don Amadeo están teniendo mucho éxito con doña Enriqueta y que a lo mejor no se están preocupando por nada. Y Francisco, exasperado, le contesta que si de verdad piensa eso, le anima a probar ella sola la dichosa receta, que ya verá lo que es bueno. Pero Pepa le dice algo que Francisco necesita escuchar. Le dice que ella quiere ayudar en todo lo que pueda, pero que no puede cocinar para las dos casas todos los días, que tiene sus propias obligaciones, y que Francisco tiene que encontrar una solución permanente en lugar de depender de ella para cada comida. La conversación nos deja con la certeza de que la crisis culinaria está llegando a un punto donde ya no hay soluciones temporales. Francisco tiene que hablar con su padre, tiene que contarle la verdad, o tiene que encontrar una manera de canalizar el talento experimental de don Amadeo para que sus platos sean comestibles sin necesidad de sustituirlos. Y ninguna de las dos opciones es fácil. Y mientras la cocina del palacio se debate entre el arte y la supervivencia, en las tierras del valle Leonor y Rosalía caminan hacia el palacio con un plan que va a cambiar todo. Porque la escena que cierra la segunda parte del capítulo nos muestra a las dos mujeres avanzando por el camino, agotadas pero decididas, hablando de lo que van a hacer cuando lleguen. Leonor le dice a Rosalía que necesitan parar a recuperar el aliento. Le ofrece agua. Rosalía bebe y le pregunta cuánto falta. Leonor le confiesa que llegarán de anochecida, no por la tarde como le había dicho, que mintió para que el camino se les hiciera más corto. Rosalía la llama mentirosa con cariño y las dos reanudan la marcha. Leonor le recuerda a Rosalía que cuando lleguen al palacio ella se encargará de todo, que Rosalía solo tiene que vigilar y hacer lo que ella le diga, y que cuando llegue el momento la ayudará para que todo salga a pedir de boca. Rosalía le dice que no tiene dudas de que saldrá bien, y las dos mujeres siguen caminando hacia un palacio que no sabe lo que se le viene encima. Porque Leonor y Rosalía no vienen de visita, vienen con una misión. Y esa misión, sea cual sea,
va a provocar la escena más explosiva del capítulo cuando don Hernando las descubra en los pasillos en plena madrugada. Y aquí termina la segunda parte de este capítulo, con Bárbara diciéndole a Victoria que ya no tiene familia, con Enriqueta contándole la verdad a Braulio, con Rafael y José Luis enfrentados por la propuesta de don Eduardo, con don Eduardo presionando a Alejo, con Leonor y Rosalía caminando hacia el palacio, y con la crisis culinaria de don Amadeo cada vez más insostenible. ¿Qué va a pasar cuando Braulio se enfrente a Alejo? ¿Conseguirán Leonor y Rosalía entrar en el palacio sin ser descubiertas? ¿Qué buscan exactamente? Quedaos con nosotros, porque la tercera y última parte cierra este capítulo con la escena más impactante de toda la temporada. Y mientras Leonor y Rosalía avanzan por el camino del valle hacia un palacio que duerme sin saber lo que se le viene encima, mientras Braulio acaba de escuchar de boca de su propia madre la verdad más devastadora de su vida, mientras Bárbara llora en los brazos de Luisa después de haberle dicho a Victoria que ya no tiene familia, mientras Rafael intenta arrancarle a su padre la verdad sobre por qué odia tanto a don Eduardo. El capítulo nos regala sus últimas escenas con una intensidad que va a dejarnos sin dormir esta noche. Antes de llegar al momento que cierra el capítulo con la fuerza de un terremoto, detengámonos en varias escenas que han ocurrido en paralelo y que merecen toda nuestra atención porque cada una de ellas va a tener consecuencias enormes en los próximos episodios. La primera tiene que ver con la relación entre Matilde y Atanasio, después de la aventura del cambio de pañal, porque cuando Matilde ha vuelto del pueblo y Atanasio le ha contado todo lo que ha pasado con María, la conversación que han tenido nos ha mostrado una faceta de esta pareja que nos ha emocionado profundamente. Atanasio le ha dicho a Matilde, con total honestidad, que si espera que sea como don Rafael y que cuide así de bien de su hijo, que se puede olvidar porque va a ser incapaz. Y Matilde, con esa ternura que la define, le ha contestado algo que nos ha llegado al alma. Le ha dicho que ella no espera que sea como don Rafael, que además a Rafael le ha tocado ejercer de padre y de madre a la vez, cosa que a Atanasio no le va a pasar porque ella no se va a separar de ellos, en ningún momento. Y entonces, Atanasio le ha dicho que Dios quiera que no, y que si no, siempre pueden contratar a Pedrito como ayo, que a ese niño le paga lo que pida, aunque tengan que endeudarse hasta el fin de sus días. Y Matilde, riéndose, le ha dicho que va a ser el mejor padre que su hijo pudiera soñar. Le ha preguntado si le cree, y Atanasio ha dudado. Y ella le ha dicho que sí, que está convencida y que él también debería estarlo, que solo tiene que confiar en sí mismo un poquito más como lo hace ella. Atanasio le ha prometido que seguirá practicando, y ha cogido un cojín imitando que era un bebé, y ha empezado a mecerlo, mientras Matilde se reía. La escena es pura ternura doméstica. Dos personas que se aman con una sencillez que conmueve. Un hombre que reconoce sus limitaciones, pero que no se rinde. Una mujer que cree en él con una fe inquebrantable. Pero nosotros sabemos lo que ellos no saben, que el hijo del que hablan no va a nacer, que Victoria paga a Benigna para mantener la farsa del falso embarazo. Y cada vez que Matilde dice nuestro hijo, cada vez que Atanasio practica con un cojín, cada vez que los dos se abrazan prometiéndose un futuro juntos, se nos rompe algo por dentro, porque esta pareja merece todo lo bueno del mundo. Y lo que les espera cuando descubran la verdad es todo lo malo. Y mientras Matilde y Atanasio sueñan con un hijo que no existe, en otro rincón del valle Francisco tiene una escena con Luisa que nos revela algo sobre la dinámica del servicio que no habíamos visto con tanta claridad, porque Francisco ha pasado por la casa pequeña buscando noticias y Luisa le ha preguntado si sabe dónde está Bárbara. Francisco le ha dicho que la señorita Bárbara estaba terminando de prepararse para salir, cuando él la vio, que estaba nerviosa, como alterada. La observación de Francisco nos dice que el mayordomo tiene los ojos abiertos, ve cosas, nota cambios de comportamiento, y aunque no sabe exactamente qué está pasando entre Bárbara y Victoria, ni qué investigan Bárbara y Luisa sobre el parto de Adriana, su instinto le dice que algo no cuadra. Y un mayordomo con instinto en Valle Salvaje es un personaje que puede acabar siendo clave en cualquier momento. Y mientras Francisco observa desde la distancia, en la conversación entre Rafael y José Luis sobre don Eduardo, se ha producido un intercambio que nos ha dejado pensando durante horas, porque José Luis le ha pedido a Rafael que rechace la propuesta de don Eduardo como prueba de lealtad filial. Le ha dicho que si quiere su perdón y su aprobación, tiene que demostrar que las merece comportándose como un buen hijo. Rafael le ha preguntado si de verdad ese es el precio de su perdón, si la relación entre padre e hijo pasa por rechazar un trato comercial que podría beneficiar al ducado. Y José Luis le ha contestado que todo es personal,
sobre todo los negocios. Y Rafael, con esa madurez que cada día le sale más natural, le ha dicho algo que nos ha conmovido por su honestidad. Le ha dicho que no es que no desee la reconciliación, es que empieza a temer que no sea posible. Le ha pedido por favor que le cuente qué es lo personal que tiene contra don Eduardo. José Luis ha empezado a responder. Ha abierto la boca, ha tomado aire. Y en ese preciso instante, en ese segundo exacto en que la verdad sobre don Eduardo estaba a punto de salir a la luz, la puerta se ha abierto y ha entrado Braulio. Braulio, con la cara descompuesta. Braulio, con los ojos enrojecidos. Braulio, con la voz de un hombre que acaba de recibir el golpe más duro de su vida, y ha dicho 4 palabras que han congelado la habitación entera. Ha dicho: he hablado con mi madre. Me lo ha contado todo. Rafael y José Luis se han quedado mirándolo sin entender, sin saber de qué habla, sin imaginar que lo que Braulio trae en la garganta es una verdad que va a sacudir los cimientos de toda la familia Gálvez de Aguirre. Porque Enriqueta le ha contado que Alejo mató a don Domingo, que su primo, el hombre al que quiere como un hermano, es el responsable de la muerte de su padre. Y el capítulo se corta ahí, sin darnos la reacción de Rafael, sin darnos la reacción de José Luis, sin darnos el enfrentamiento entre Braulio y Alejo, que sabemos que es inevitable. El cliffhanger más brutal de toda la temporada nos deja con el corazón en un puño y con 1000 preguntas que solo el próximo capítulo podrá responder. ¿Cómo va a reaccionar Rafael al enterarse de que su primo Alejo mató al tío Domingo? ¿Va a proteger a Alejo o va a ponerse del lado de Braulio? ¿Va a enfrentarse Braulio a Alejo directamente? ¿Y cómo va a reaccionar José Luis, que ya tiene bastantes problemas con su hijo sin añadir un asesinato familiar a la lista? Pero antes de que esa bomba termine de estallar, el capítulo nos ha regalado su escena final más impactante: la infiltración de Leonor y Rosalía en el palacio y su descubrimiento por don Hernando. Porque mientras todos dormían, mientras el palacio estaba sumido en la oscuridad y el silencio de la madrugada, 2 figuras encapuchadas han avanzado sigilosamente por los pasillos: Leonor y Rosalía, las 2 mujeres que llevan días caminando hacia este momento, las 2 mujeres que tienen un plan que nadie conoce. La escena empieza con las 2 caminando por un camino exterior, cuando cae la noche. Leonor le dice a Rosalía que ya están muy cerca de la alcoba del duque, que ahí es donde está la niña. Rosalía le dice que no pierdan el tiempo, y Leonor le pide que se quede vigilando mientras ella entra. Pero entonces, Rosalía se detiene, se queda paralizada en medio del pasillo, y le dice a Leonor algo que nos ha revelado que esta misión no es tan sencilla como parecía. Le dice que esto es una locura, que si las descubren, están perdidas. Leonor la tranquiliza. Le dice que confíe en su plan, que conoce de sobra las costumbres del palacio, que a esas horas nunca hay nadie en los pasillos, y que todo va a salir bien. Rosalía acepta. Las 2 siguen avanzando, y Leonor le recuerda lo que le dijo durante el camino, que ella se encarga de todo, que Rosalía solo tiene que vigilar y hacer lo que ella le diga. Las 2 llegan a la puerta de la alcoba del duque. Leonor saca algo para abrir la cerradura. Rosalía se queda vigilando en el pasillo, y en ese momento, en ese instante exacto en que Leonor está a punto de abrir la puerta donde duerme María, una voz retumba en la oscuridad del pasillo como un trueno que rompe la noche. «¡Alto ahí! ¿Quiénes sois? ¿Y qué hacéis ahí?» Es don Hernando de Guzmán, ese marqués que nunca duerme, ese hombre que tiene los ojos en todas partes, ese estratega frío que acaba de pillar a 2 intrusas encapuchadas frente a la alcoba del duque en plena madrugada. El capítulo se cierra con esa voz, resonando en la oscuridad, con Leonor y Rosalía paralizadas en el pasillo, con don Hernando avanzando hacia ellas con un candelabro en una mano y la autoridad de un hombre que acaba de descubrir algo que va a cambiar todas las reglas del juego. ¿Quiénes son realmente Leonor y Rosalía? ¿Qué buscaban en la alcoba de Rafael? ¿Venían a llevarse a María? ¿Venían a buscar pruebas? ¿Venían a proteger a la niña de algo que solo ellas saben? ¿Y qué va a hacer don Hernando cuando descubra quiénes se esconden bajo esas capuchas? La escena es el cierre perfecto para un capítulo que ha sido una montaña rusa de emociones desde el primer minuto, porque combina todos los elementos que hacen grande a Valle Salvaje: intriga, misterio, tensión, secretos que se revelan y secretos que se profundizan, y nos deja con la certeza de que lo que viene va a ser todavía más explosivo que todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora, queridos espectadores, contemplemos el panorama completo de dónde queda cada personaje. Al final de este capítulo,
devastador. José Luis sabe que los asaltantes de la Calesa han aparecido muertos y sospecha que Hernando puede estar detrás. Ha intentado sonsacar a Victoria información sobre Damaso sin éxito y sigue utilizando la propuesta de don Eduardo como moneda de cambio emocional para controlar a Rafael. Hernando sigue calculando cada movimiento con frialdad. Cree que Damaso está detrás de la muerte de los asaltantes. Promete vigilar cada gesto de Damaso y Victoria. Y acaba de descubrir a 2 intrusas encapuchadas en los pasillos del palacio, en plena madrugada. Victoria ha reaccionado sin sorpresa ante la noticia de los asaltantes muertos, lo que delata que probablemente ya lo sabía. Ha intentado visitar a Bárbara en la casa pequeña, para insistir en la mudanza, y ha sido rechazada primero por Luisa y después por la propia Bárbara, con las palabras más duras de la serie. Bárbara le ha dicho a Victoria que ya no tiene familia. Ha llorado en brazos de Luisa confesando que estuvo a punto de acusarla de haber cambiado al hijo de Adriana, y ha querido ir impulsivamente a la cabaña de Puraipetra, a hacer justicia. Pero Luisa la ha detenido pidiéndole que espere en su momento. Luisa se ha enfrentado directamente a Victoria, en la casa pequeña, negándose a obedecer sus órdenes. Le ha dicho que ya no le debe respeto. Ha consolado a Bárbara. Y sigue siendo la columna vertebral de la investigación sobre el intercambio de bebés de Adriana. Enriqueta ha tomado la decisión más difícil de su vida. Le ha contado la verdad a Braulio sobre Alejo y don Domingo. Ha cerrado la puerta y le ha confesado todo. Y las consecuencias de esa confesión van a ser devastadoras. Braulio ha escuchado de boca de su madre que Alejo mató a su padre. Ha interrumpido la conversación entre Rafael y José Luis, diciendo que su madre se lo ha contado todo. Y la tormenta que se avecina entre él y Alejo promete ser la más violenta de toda la serie. Rafael sigue mediando entre la propuesta de don Eduardo y la oposición de su padre. Ha intentado arrancarle a José Luis la verdad sobre por qué odia tanto a don Eduardo, y ha expresado con tristeza que empieza a temer que la reconciliación con su padre no sea posible. Don Eduardo ha presionado a Alejo directamente pidiéndole que ayude a convencer a Rafael. Le ha dicho que es una parte importante de la finca y una gran influencia para su hermano. Y sigue moviéndose por el valle con esa inteligencia comercial que genera tanto admiración como desconfianza. Atanasio ha sobrevivido a su primer día solo con María. Ha cambiado el pañal con ayuda de Pedito. Ha practicado la paternidad con un cojín. Y sigue siendo el hombre más tierno de la serie sin saber que el hijo que espera con Matilde no existe. Matilde le ha dicho a Atanasio que va a ser el mejor padre del mundo. Ha expresado una fe ciega en su marido y sigue viviendo en la ilusión de un embarazo que Victoria mantiene artificialmente a través de Benigna. Pedrito ha demostrado una vez más que es el mejor cuidador de María de todo el valle. Ha enseñado a Atanasio a cambiar un pañal con una naturalidad que ha dejado al secretario boquiabierto. Y sigue siendo ese muchacho que ve cosas que los adultos pasan por alto. Don Amadeo sigue experimentando con su tomate confitado sin saber que Francisco le sustituye los platos. Pepa ha probado la receta y ha dicho que la idea es buena, pero la ejecución desastrosa. Y Francisco sigue sin atreverse a contarle la verdad a su padre. Leonor y Rosalía han caminado durante horas hasta llegar al palacio de noche. Se han infiltrado encapuchadas buscando la alcoba del duque, y han sido descubiertas por don Hernando en el momento exacto en que intentaban abrir la puerta donde duerme María. Tantos hilos, tantos secretos, tantas verdades que empiezan a salir de sus escondites como agua que revienta una presa. Porque eso es Valle Salvaje, un lugar donde una madre le cuenta a su hijo que su primo mató a su padre, donde una sobrina le dice a su tía que ya no tiene familia, donde una criada le dice a una duquesa que ya no le debe respeto, donde un secretario practica la paternidad con un cojín mientras su esposa cree que está embarazada de un hijo que no existe, donde un cocinero prepara tomate confitado con caramelo convencido de que es un genio mientras su hijo tira sus platos a los perros, y donde 2 mujeres encapuchadas se cuelan en un palacio de madrugada buscando a una niña que quizás no es quien todos creen que es. ¿Qué va a hacer Hernando con Leonor y Rosalía? ¿Quién es Rosalía y qué buscan en la alcoba de Rafael? ¿Cómo va a reaccionar Braulio cuando se enfrente cara a cara con Alejo? ¿Va a proteger Rafael a su primo o va a exigirle cuentas? ¿Descubrirá alguien la farsa del embarazo de Matilde antes de que sea demasiado tarde? ¿Conseguirán Bárbara y Luisa llegar a la cabaña de Pura y Petra para rescatar al verdadero hijo de Adriana? ¿Aceptará Rafael la propuesta de don Eduardo a pesar de la oposición de su padre? ¿Y qué esconde José Luis?
sobre don Eduardo que no se atreve a confesar. Tantas preguntas, tantos misterios, tantos motivos, para no perderos ni un solo capítulo de Valle Salvaje. Si os ha gustado este resumen, si habéis sentido cada emoción que esta serie nos regala capítulo tras capítulo, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Compartid con esa persona con la que también comentáis cada giro, cada lágrima, cada traición de Valle Salvaje. Esa persona que os manda mensajes a medianoche diciendo no me puedo creer lo que acaba de pasar. Esa persona con la que debatís si Leonor es heroína o villana. Esa persona que llora cada vez que Matilde habla de su hijo sabiendo que no existe. Esa persona que es tan fan de esta serie como lo sois vosotros. Y dejadnos en los comentarios qué pensáis de todo lo que está pasando. ¿Creéis que Enriqueta hizo bien en contarle la verdad a Braulio? ¿Pensáis que Braulio va a poder perdonar a Alejo algún día? ¿Creéis que Leonor y Rosalía venían a proteger a María o a llevársela? ¿Y qué pensáis que esconde José Luis sobre don Eduardo que no quiere contarle a Rafael? Contadnos todo, que nos encanta leer vuestras teorías y debatirlas con vosotros. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la historia seguirá sorprendiéndonos como solo Valle Salvaje sabe hacer. Y algo nos dice que la irrupción de Leonor y Rosalía en el palacio, combinada con la revelación de Braulio sobre Alejo, va a provocar una explosión que va a sacudir al valle, desde sus cimientos. Porque en esta serie, las verdades nunca duermen, solo esperan el momento justo para despertar. Y ese momento acaba de llegar.